Bien, chicos, ¿qué tal? Tengan todos un saludo. Vamos a iniciar el capítulo 5, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el capítulo 5 correspondiente al curso de Física uno. Este capítulo se trata sobre la dinámica y estática del sólido rígido. Después de varias sesiones que hemos tenido, ¿no? A lo largo del mes, vamos a ir a la última sesión del curso. Con este se estaría terminando el curso de Física uno, ¿no? Y luego de esto ya se continuaría en el siguiente asignatura, que sería Física 2, ¿no? Entonces, vamos a ver qué consiste esto de aquí, ¿de acuerdo? Igualito, solo les pido su atención, ¿no? Para poder ver ¿no? La contenido de la sesión, ¿no? Para ver el contenido teórico y ver, ¿no? Qué conceptos, definiciones son ahora las requeridas y las necesarias en este caso. Bien, la frase para el día de hoy es simple. No es una frase, podríamos tomarlo como un proverbio, de repente, o un refrán, ¿no? Que dice lo siguiente, ¿no? El miedo llama a la puerta, la fe responde, y no hay nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que el miedo puede estar rondando alrededor tuyo, ¿no? Tengo miedo de que no apruebe el examen final, tengo miedo de que este nuevo tema no lo comprenda, me quedan pocas semanas para el examen, tengo miedo de que no la vaya a hacer, tengo miedo de que me esfuerce en vano para no llegar al resultado objetivo. ¿No? ¿Y qué dice el refrán? El mío está tocando tu puerta. Pero ¿quién sale? Sale la fe. La fe sale, dice lo siguiente, no hay nadie. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú lo haces por fe o por convicción las cosas, el miedo no existe. Como en la sesión anterior, ¿no? El miedo, todo lo que tú quieres está pasando el miedo. El miedo es el miedo es una zona en la cual muchas veces no nos atrevemos a pasar. Entonces, cada vez que tengas miedo, duda, ¿no? Cada vez que sientas incertidumbre, recuerda de que pasando eso, todo va a ir bien. Con esa frase, vámonos al contenido del día de hoy. El contenido es bien reducido porque ya hemos visto las formulaciones. Solo que ahora vamos a estudiar todo lo comprendido en sesiones anteriores a un nuevo concepto. Vamos a tener que definir qué es una dinámica de sólido rígido, luego definir momento de inercia. Ya hemos conversado momento de inercia en el capítulo anterior, ¿no? El capítulo 4, el sistema de partículas. Vamos a ver la rodadura sin deslizar, rodadura pura. Luego vamos a ver la energía cinética de un sólido rígido hasta finalmente ver estática. ¿De acuerdo? Acá le voy a poner estática del sólido rígido, ¿no? Muy bien. El contenido de esta presentación o la presentación está adecuada al programa analítico de Física uno de la PUC, pero como siempre le digo, cualquiera interesado que quisiera repasar estos temas lo puede hacer sin ningún inconveniente. Bien, comencemos con la dinámica del sólido rígido. Hasta el momento, nosotros habíamos estudiado que era la traslación pura, vamos a decirlo. Todo el objeto, todo el sólido rígido o toda la partícula que habíamos estudiado, recordarás tú todos los capítulos, era traslación. Y aplicábamos la ley de Newton. Sumatoria de fuerza externa es igual a masa por aceleración. En el capítulo anterior, en el capítulo 4, hemos visto que si tengo varias partículas, puedo utilizarlo con el punto representativo, el centro de masa. Entonces, en un sólido rígido, también será necesario conocer el centro de masa. ¿De acuerdo? En un sólido rígido, por lo general, el centro de masa coincide con el centroide. Si fuera un cuerpo rígido homogéneo, ¿de acuerdo? Con densidad uniformemente distribuida. Entonces, vamos a suponer en este capítulo, ¿no? Y en el curso de Física uno, que el centro de masa se encuentra en el medio geométrico, conocido como centroide. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en esta rueda, el centro de masa evidentemente sería el centro, ¿no? Entonces, la sumatoria de fuerza externa es igual a masa por aceleración del centro de masa. Cuando hay traslación pura, el centro de masa es el que se traslada y todo el objeto se traslada junto con él. ¿Qué pasa cuando tenemos una rotación pura? Aquí vendría a ser la sumatoria de torques igual a momento de inercia por alfa. Aquí recordemos que esta es la ley de Newton, ¿no? Como la habíamos estudiado en el capítulo 2 de dinámica. Sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. Solo que a un sólido rígido vamos a ponerle más detalle. Sumatoria de fuerzas externas es igual a masa por aceleración del centro de masa. Y esto lo vamos a llamar la ley de Newton de traslación, porque es en traslación pura. Pero ahora los objetos también rotan, como lo hemos visto en el capítulo anterior. Si los cuerpos también rotan, habrá una ley de Newton de rotación.
¿Cuál sería esta ley? La sumatoria de torques externos respecto a un punto cualquiera es igual al momento de inercia respecto a ese punto por la aceleración angular alfa. Esta es conocida como la ley de Newton de rotación. Muy bien, tenemos la ley de Newton de traslación, tenemos la ley de Newton de rotación. Ahora, ¿qué es lo que falta? ¿Qué pasaría si es que un objeto, un sólido, experimenta los dos movimientos en simultáneo, a la vez? Pues experimentaría rotación y traslación, lo que nosotros llamamos el movimiento plano general. Simple. Y en un movimiento plano general, como se cumple rotación y se cumple traslación, se cumplen las dos leyes de Newton, tanto de rotación como traslación. El cuerpo rota y el cuerpo se traslada. Así de simple. Simple. No olvidemos las leyes de Newton. Solamente que ahora será una formulación dedicada para la traslación, una formulación dedicada para la rotación. Y si es un movimiento plano general, las dos formulaciones actúan en simultáneo. Bien, sigamos entonces. Nosotros, o como primera, ¿cómo decirlo? Como primer paso, como primer criterio que tenemos que definir, es qué cuerpo se va a trasladar, qué cuerpo se va a rotar y qué cuerpo va a hacer movimiento plano general. Eso de ahí es relevante. Por ejemplo, acá tenemos un sistema, esta es una práctica, y tenemos que identificar qué objeto hace tal movimiento. El objeto presenta, o el sistema presenta tres objetos, o tres sólidos, como ustedes quieran llamarlo. Presenta un disco que tiene una masa y un radio, que está actuando con una cuerda. Hay una polea, que obviamente está pivoteada en A, con una masa y un cierto radio. Y hay un bloque M, que tiene masa, pero no tiene dimensiones, no dice radio, nada. Lo que nosotros identificamos es que este bloque primero está actuando como una partícula. Y como el bloque está actuando como una partícula, es como regresar a los capítulos iniciales. Esto de acá será una traslación. ¿De acuerdo? Una traslación pura. Traslación pura. ¿Por qué? Porque primero es una partícula. Y segundo, si el sistema se mueve, el bloque solamente va a tener movimiento vertical. Simple. La polea. La polea es como un pequeño cilindro, todos hemos visto una polea, ¿no? Pues un cilindro pivoteado con un pin, ¿no? O una articulación en el punto A. Lo que nosotros llamamos en física un pivote. Muy bien. Gracias a este pivote, la polea no la puedo trasladar, pues, ¿no? No la puedo mover por el espacio, tendría que romper el pivote. ¿Qué es lo que solamente puede hacer la polea? Rotar, como una rueda. Solamente puede rotar en tu ubicación. Entonces la polea solamente puede hacer rotación pura. Listo, rotación pura por las características del entorno. No hay más. Ahora me voy al disco. El disco está articulado, pivoteado con la cuerda atada en el centro de masa. Si el sistema se mueve, por ejemplo, para la izquierda, derecha, perdón, lo que hace que el bloque descienda, el disco va a moverse hacia la derecha, ¿no? Si estamos viendo igual que yo, hacia la derecha. El disco va a trasladarse entonces, porque el centro de masa se va a trasladar hacia la derecha. Pero el disco también va a rotar, ¿no? Porque es un disco, ¿no? Está con el piso rugoso, hay fricción, va a rotar, no va a deslizarse nomás. Entonces también rota. Entonces el disco, observamos que se traslada y rota, lo que nosotros llamamos movimiento plano general. Listo. Entonces, en el sistema tenemos tres objetos: uno que tiene traslación pura, uno que tiene rotación pura y otro que tiene movimiento plano general. Una vez que identifico qué movimiento tiene cada uno, aplico la ley de Newton correspondiente. Acá solamente tendré que aplicar sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. En acá solamente tendré que aplicar sumatoria de torques igual a momento de inercia por alfa. Y acá en el disco las dos por simultáneo. Y listo. Nada más. No hay complicaciones. ¿De acuerdo? Primero identificamos el movimiento y luego aplicamos la ley de Newton. Bien, hablemos del momento de inercia. Ya lo hemos visto, ¿no? En sistemas discretos, esta es la formulación, ¿no? Era masa por el radio, la distancia al cuadrado, ¿no? Si tenía varias partículas, hacia la sumatoria y tenía el sistema discreto. ¿Te acuerdas en el capítulo anterior del sistema discreto? Pero en un sistema continuo, las partículas ya no están separadas, se le llaman diferenciales y está una continuación de la otra. Entonces, ahí ya no sería agarrar una partícula en particular, para la redundancia, ahí tendremos que tomar un diferencial de masa, ¿no? Hacemos un diferencial de masa
Hacemos las distancias y calcularemos la inercia con una integración. Ahora, esa distancia SR se mide siempre respecto a un punto o respecto a un eje. Por ejemplo, la inercia de estas cuatro partículas se tomaría respecto a este eje de rotación. Igualito acá, ¿no? Si quisiera esta barra calcular su momento de inercia, tendría que calcularse respecto a un punto o eje de rotación. Podría ser un eje que pase por el extremo de la barra, un eje que pase por la tercera parte de la barra, o un eje que pase por la mitad de la barra. El momento de inercia siempre depende de dónde tome la rotación. Por eso es que la inercia acá está con un sufijo sub cero, ¿no? Un subíndice, perdón, sub cero. ¿Por qué? Porque está representando que la inercia se toma desde el punto O. Cada vez que nosotros definamos un momento de inercia, tenemos que definir respecto a qué punto o eje lo estamos tomando. Entonces, hay un montón de tablas para calcular momentos de inercia de sólido rígido. Por ejemplo, un aro delgado de radio R, si es que el centro o si es que el eje de rotación es un eje que pasa por el centro, la inercia sería esta. Si fuera un aro delgado de un radio constante, un poco radio más ancho, sería este de acá. Si tengo el clásico cilindro sólido, en la cual tenemos el eje de rotación que pasa por el centro, esta sería la inercia. Un cilindro hueco de igual forma, si tenemos la esfera, si tenemos una barra que pasa por el centro de masa, esta sería la inercia, y si tenemos la barra que pasa por el extremo, la inercia sería esta. Y si tenemos una placa rectangular de pared delgada, sería esta de acá. Entonces, entonces, tenemos unas tablas de momento de inercia. Estas tablas no es cuestión del azar, no es nada, son cálculos. Son cálculos que salen de esta definición, de esta definición. Yo señalando la pantalla como si lo vieran, de esta definición. De ahí sacamos diferenciales, posiblemente utilizaremos pues la densidad o algún factor, ¿no? Que nos ayude y podemos calcular todo esto. Muy bien. Vayamos al teorema de los ejes paralelos o también conocido como teorema de Stein. ¿De acuerdo? Inicialmente fue dado por Christian Juncker, pero finalmente lo patentó, lo terminó de definir el señor Stein. ¿Qué dice este teorema? Nosotros, como dice la tabla no anterior, nosotros conocemos por lo general las tablas que muestran los momentos de inercia centroidales, o sea, que pasan por el centroide del sólido. Que en este caso, centroide y centro de masa es lo mismo. ¿De acuerdo? Nosotros conocemos la definición de centro de masa y vamos a decir que el centro de masa y centroide es el mismo punto en la misma ubicación. No siempre es así, pero en este caso, en física 1, sí. Cuando llevemos estática o mecánica para ingenieros, ahí vamos a eliminar esa definición. Entonces, por lo general, las tablas me van a dar los momentos de inercia centroidales o que pasa por el centro de masa. Y yo, por cálculos, por fines más que todo prácticos o para evitar muchas formulaciones, me conviene calcular el centro de masa respecto a otro eje. Entonces, ¿qué es el teorema? Perfecto. Si tú quieres seguir el centro de masa respecto a un eje cualquiera, sería el centro de la inercia respecto al centro de masa que conoces debido a las tablas. Le sumarías la masa del sólido por h cuadrado, donde h es la distancia de ambos ejes. Así, conociendo el momento de inercia respecto al centro de masa, podré calcular el momento de inercia respecto a cualquier eje paralelo. ¿De acuerdo? Ese es el teorema. ¿Listo? Muy bien. Eso es el teorema. No hay más complicaciones. Recuerden que inercia de centro de masa es lo mismo que inercia respecto al centroide en este caso. Si ven pasan o ven algunos libros, muchas veces van a conocer con el término de centroidal. En este caso es el mismo cálculo. Hablemos de movimiento. Ya hemos conocido qué cosa es la traslación pura, ya hemos visto que es la rotación pura, ahora hemos visto que la mezcla de traslación y rotación es el movimiento plano general. Hay varios tipos de movimiento plano general. En particular, nosotros vamos a estudiar uno de ellos, la famosa rodadura pura. ¿Cuándo es una rodadura pura? Justamente el típico movimiento que es una rueda, un balón, así, ¿no? Que ruede, se traslada y sin deslizar. O sea que no hay fricción entre las ruedas y el piso. Siempre hay contacto. Entonces el movimiento es simple, ¿no? El objeto se mueve hacia la derecha, si quiere, rota. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que se cumplen las dos formulaciones de Newton, ¿no? Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración del centro de masa. Tendría que ser el diagrama de cuerpo libre, identificar las fuerzas y tenerlo como la masa por aceleración del centro de masa. Lo complicado no es aplicar la primera ley de Newton o la ley de Newton de traslación. El detalle es cuando aplicamos la ley de Newton de rotación.
cuando tenemos sumatoria de torques. Ustedes saben que los torques es posición por fuerza, producto vectorial. Las fuerzas los tenemos, lo que tenemos que poner es la posición y respecto a qué punto. Aquí es donde hay un debate, ¿no? Newton dice, tú puedes hacer sumatoria de torques o tú puedes aplicar la ley de Newton de rotación en cualquier punto del Sol. Es lo que dice Newton. Pero tenemos dos ubicaciones privilegiadas o precisas. Podemos tomar sumatoria de torques respecto al centro de masa, lo que uno haría de forma inmediata, ¿no? Porque el centro de masa es un punto representativo, u otros harían en el punto de contacto entre la rueda y el piso, ¿de acuerdo? El punto de contacto en algunos libros, ustedes lo van a conocer con el nombre de centro instantáneo de rotación, conocido como CIR, por sus siglas, ¿no? ¿Por qué? Centro instantáneo de rotación. Porque el objeto está rotando. Recuerden que el punto que está en contacto es como si fuera el centro de rotación, como si fuera el pivote, pero solamente en ese momento, como la rueda sigue moviéndose, el punto deja de estar en contacto y vuelve a ascender. Y el punto que estaba atrás, o el punto que venía por atrás, toma su lugar como centro de rotación. Y así sucesivamente. O sea, todo el perímetro, por decir así, de la rueda, en cualquier momento ese punto va a ser el centro instantáneo de rotación. Y nosotros lo vamos a tomar como si fuera un pivote, pero es instantáneo. Entonces, podemos hacer sumatoria de torques o en el centro de masa o en el CIR. ¿Cuál es la ventaja? La desventaja, si lo hago en el centro de masa, hay fuerzas de que no se van a cancelar el torque y listo, ¿no? Y la inercia del centro de masa está estable. Si lo hago en CIR, los sumatorios de torque va a ser más accesible porque va a haber fuerzas que se cancelen, pero la inercia voy a tener que calcularlo con Steiner, ¿no? Porque la tabla solamente me da mi inercia de centro de masa, voy a tener que llevarlo al punto de CIR mediante Steiner. Hay como ustedes quieran conveniente. Entonces, ya hemos visto que una traslación pura, todos tienen la misma velocidad, se trasladan igualitos. En una rotación pura, todos tienen la misma velocidad angular, está a punto. Y las velocidades se calculan como omega por R, pues, ¿no? Recuerden cómo en un movimiento circular lo calculabas, si tienes omega, ¿cómo llamas la velocidad de un punto? Omega por R. Pero en una rotación pura, ahora ¿quién es el pivote? Ya no es el centro de masa, ahora es el cierre. Y si yo quisiera hallar la velocidad del centro de masa, fácil, ¿no? Omega por R. Y si quisiera hallar la velocidad del último extremo, omega por 2R. Por eso que el centro de masa tendría una velocidad v y el punto más externo tendría una velocidad 2v. Simple, ¿no? Así como se cumple la velocidad del centro de masa como omega por r, la aceleración del centro de masa también se cumpliría como alfa por r. Aquí es donde recordamos un poco el movimiento circular. Simple. Energía cinética del sólido rígido, fácil. Podemos hacer dinámico, trabajo y energía. No voy a entrar mucho en detalle, trabajo y energía. No quiero que esto se haga más largo de lo debido. Pero si un objeto tiene una rotación, la energía cinética será de traslación y rotación. La de traslación es la que siempre nosotros conocemos, un medio de la masa por la rapidez del centro de masa cuadrado. Y tenemos una rotación, sería un medio del momento de inercia por el omega de rotación al cuadrado. Simplemente conocer que ahora un sólido rígido que rota tiene asociada una energía cinética. Se tiene que cumplir lo mismo, que la energía es igual a la cinética más potencial, el teorema de trabajo total, ¿no? Que es igual a la variación de la cinética, y que trabajo hablando conservativo es la variación de energía. Sigue cumpliéndose sin problemas. No hay dificultades. Bien, vamos a desarrollar un ejercicio, ¿no? No he sido, digamos, o no he tratado de desarrollar ningún problema en todos los capítulos, pero cuando creo que va a haber dudas en este capítulo, más que todo en este último es donde traigo un ejercicio como para desarrollar. Digamos primero, es un clásico ejemplo, ¿no? Un cilindro homogéneo de masa 3 kilogramos y radio 2 está sobre un piso horizontal, como se muestra en la figura. El cilindro y la masa de 10 kilogramos están unidos mediante una cuerda ideal que pasa por una polea ideal. Y la cuerda está enrollada a un radio interior de un metro. El cilindro está inicialmente en reposo y rueda sin deslizar sobre el piso. Determine el valor de la fricción sobre el cilindro, el valor de la tensión, el valor de la aceleración angular y el valor de la aceleración del bloque. Todo te pide. Lo primero que voy a tener que hacer, ¿no? Evidentemente, es el diagrama de cuerpo libre. La polea dice que es una polea ideal, o sea que no voy a considerar que tenga masa ni dimensiones. En conclusión, la polea ideal no entra en mi cálculo. No era como el inicial, ¿no? Que en la polea me daban más y radio medios y yo lo tomaba como rodadura pura. Ahora no, la polea no entra en mi dinámica. Lo que entra en mi dinámica sería el cilindro, ¿no? Y los 10 kilogramos, ¿no? Muy bien. Hacemos el TCL del cilindro. Hay una tensión que se ubica en esta parte, no se ubica en el centro de masa, ¿no? Se ubica a un metro por encima.
peso del cilindro, una normal, y una fricción estática que no sé hacia dónde apunta. No sé si apunta hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo desconozco. No lo colocaré nomás por ahí, ¿no? Muy bien. La pregunta es, ya, ¿por qué desconoces que se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha si ese es el movimiento inminente? Pero es que yo no sé hacia dónde se mueve el cilindro, si hacia la izquierda o hacia la derecha. Ese es el detalle. Acá tenemos el bloque, ¿no? Que tendría peso y normal. La aceleración del bloque, voy a suponer que es hacia abajo. Recuerda que acá hay movimiento dependiente, ¿no? Y la tensión es la que lleva esa aceleración. Por lo tanto, en la ubicación de la tensión se encuentra la aceleración. Como la aceleración estoy suponiendo hacia la derecha, eso implicaría que el cilindro rote en sentido antihorario. Perdón, horario. Entonces voy a suponer una rotación positiva alfa. Muy bien. Para el bloque, esta relación pura. Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Peso que está a favor de la aceleración menos la tensión, masa por aceleración. Primera ecuación. Para el cilindro que es rodadura pura, la primera opción, la más rápida y la más digamos, factible, es sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración del centro de masa. ¿Quién está a favor del sistema? Tensión. ¿Quién está en contra? La fricción. La masa que es por la aceleración del centro de masa. Ojo, es masa por aceleración del centro de masa. Yo no conozco la aceleración del centro de masa. Pero ya, ¿la aceleración del centro de masa no es A? No. La aceleración A es la aceleración que se encuentra a un punto por encima del centro de masa. Mucho cuidado con eso. Ahora hacemos sumatoria de torques. Aquí el detalle, ¿no? Puedes hacerlo respecto al centro de masa o respecto al CIR. Yo voy a tomar sumatoria de torque respecto al CIR. ¿Por qué? Porque si hago sumatoria respecto a este punto, donde está acá el láser, tú te das cuenta, las fuerzas que pasan por el pivote sería peso, normal y fricción. Lo cual, la única fuerza que haría torque sería la tensión. Mientras si yo hago torque en el centro de masa, solamente el peso y la normal son las que no harían torque. Tensión y fricción no harían. Entonces, por eso es estratégicamente ponemos el centro del el pivote o escogemos como el CIR como sumatoria de torque. Entonces, la única fuerza que hace torque es 3, ¿no? La tensión, por la distancia de la tensión hasta el punto. La inercia. Nosotros en la tabla conocemos la inercia del cilindro, lo dan el dato, es 6, pero necesitamos llevarlo al CIR, porque la inercia es tomada respecto al CIR. Lo que me da la tabla, los datos es respecto al centro de masa. ¿Qué hacemos? Steiner, la masa por la distancia al cuadrado. La masa es 3, la distancia es todo el radio, ¿no? 2 al cuadrado. Ahí tengo la inercia respecto a CIR por alfa. Hacemos los cálculos, tenemos la tercera ecuación. Ahora, yo necesito una ecuación que me relacione la aceleración en centro de masa con este A. Muy fácil, ¿no? Yo sé que la aceleración A es igual al alfa que sale del CIR por la distancia. O sea, esa aceleración resulta ser de 3 veces alfa, porque el radio es 2 y hay un metro por encima, 3. Entonces el alfa vale a tercios. El alfa vale a tercios. Y como la aceleración del centro de masa está a un radio de 2 metros por encima, se sería 2 veces a tercios. Y ahí tengo la aceleración del centro de masa como cuarto ecuación. Tengo cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas, ¿no? La tensión, la aceleración A, la aceleración del centro de masa y la fricción. Cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas, el sistema se resuelve. La aceleración A, 8,17 metros por segundo al cuadrado. La tensión T, 16,33. La aceleración del centro de masa, 5,45. La fricción estática, 0. ¿Y listo? ¿Ya la fricción estática puede salir cero? Claro que sí. Recuerda que la fricción sale del equilibrio, ¿no? Entonces, la única forma de calcular la fricción es por ecuaciones. Y la fricción es válida si es que es desde cero hasta el valor máximo, que es mu por normal. Y listo. Es un pequeño ejemplo como para ver cómo sería el cálculo de estas ecuaciones. Bien, estática del sólido rígido. Abandonemos un rato la idea del movimiento, de las leyes de Newton. Ahora vámonos a la estática. Para la estática, la teoría es bien contundente. Para que un objeto esté en equilibrio estático, tiene que cumplir dos condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas igual a cero o al vector nulo, conocido como el equilibrio de traslación. Si quieren parametrizarlo, sería sumatoria de fuerza en x0, sumatoria de fuerza en y0, sumatoria de fuerza en z0. Luego tenemos la segunda condición de equilibrio, sumatoria de torques igual a cero, o perdón, al vector nulo, conocido como el equilibrio de rotación. Eso sería sumatoria de torques en X, en Y o en Z si queremos parametrizarlo. Recuerden que en algunos libros la sumatoria de torques van a ser conocidos como sumatoria de momentos. Recuerden que el momento de una fuerza, ese es el nombre, digamos, principal, o lo podemos decir como torque.
acuerdo? En este curso lo estamos llamando torque, pero también es válido decir como su nombre principal, ¿no? Momento de una fuerza. Y así, cada vez que tengo un sólido rígido, tengo que explicar las dos condiciones de equilibrio. Y eso radica principalmente en hacer un correcto DCL. Si hago el DCL y coloco las fuerzas, y ahí aplico mis condiciones de equilibrio. Si son sólidos rígidos así en un plano, bastaría con hacer sumatoria de fuerzas en X, en Y y momentos en Z. Tres ecuaciones de equilibrio, ¿no? Tres ecuaciones de equilibrio, y por lo generalmente tendrás tres incógnitas. Para poder resolver esas tres ecuaciones de equilibrio, significa que estás en un sistema isostático, ¿no? Si tuvieras más incógnitas que ecuaciones, hay un problema. Estaríamos en un sistema hiperestático. Y con el equilibrio no sería suficiente la resolución. Ya para ello tenemos que aplicar métodos para calcular eso, ¿no? Método de flexibilidad, método de rigidez, ¿no? La famosa método, ¿cómo se llama? Métodos alternativos, ¿no? El método dependiente de flexión, métodos de, por ejemplo, método de tanteo, como Happy Cross, de repente. Métodos así. Pero por lo tanto, en este curso vamos a ver solamente sistemas isostáticos. O sea que vamos a tener tres ecuaciones y tres incógnitas. Y listo. Es un ejemplo más. Ya no resolveremos este estático, este ejemplo. Ya con los que lleven estática ya podemos tener una conversación más profunda, ¿no? El curso de estática, el curso más temido en general de ciencias. Pero no es nada del otro mundo. ¿De acuerdo? Que el curso de estática sea el más temido no significa nada, ¿no? Recuerden la frase inicial. El miedo llama a la puerta, la fe responde, no hay nadie ahí. Cuando abres la puerta con fe, el miedo no está. Así que tranquilo, paciencia, sé que estás aturdido, sé que el miedo muchas veces te gana, sé que a veces las emociones juegan en tu contra. Tranquilo, tómate el tiempo que requieras y da el examen. No tengas miedo al examen. Prepárate, sí, prepárate, ¿no? Porque recuerda que para pasar el miedo tienes que esforzarte y prepararte. Pero una vez que pases el miedo, todo va a caer con su propio peso. Y listo, chicos. Con esto espero que haya sido de su agrado en estas sesiones en la cual se ha visto los temas de física 1, ¿no? Si algún parte te has perdido, en el capítulo 1, la parte de la cinemática de la partícula, ¿no? Recordar el movimiento circular, todo ello, puedes volver a ver el video. En la parte de la dinámica de la partícula, cuando vimos los sistemas inerciales y no inerciales, si no te quedó claro, vuelve a revisar el video. Está ahí para justamente para que ustedes puedan visualizarlo. Si en el capítulo 3, el trabajo de energía, algo no quedó claro, como que las fuerzas conservativas provienen de la gradiente de la función escalar, revisa el video para que puedas sacarte la duda. Si en el capítulo 4 hay algo que no quedó claro, como que el torque, ¿no? O que la sumatoria de torque es igual a la derivada del momento angular respecto al tiempo, revisa el video y vuélvelo a digerir. Y este es el último capítulo, y con esto cerramos estas sesiones de Física 1. Ya nos estaremos viendo más adelante con videos de Física 2, ¿no? Vamos a ver si se hace realidad eso. Por lo pronto tenemos estas sesiones. Espero que haya sido de su agrado y como siempre tengan éxito en lo que vayan a realizar. Conmigo es hasta aquí, que tengan todos un buen fin o inicio de semana, en lo cual me estén viendo, desde donde me estén viendo. Hasta el pronto.